Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Parte 2. El helicóptero tipo E-135 pasó a través de la densa niebla sobre el mar, y desde la ventana se podía ver una gran extensión azul por debajo. A diferencia de la vista de un avión de pasajeros a gran altura, aquí, las crestas de las olas se podían ver claramente y la luz del sol deslumbraba desde la superficie del mar. Mientras Koujiro Rinko pensó, ¿cuántos años han pasado desde la última vez que jugué en el mar? Le tomaría solamente una hora a Rinko moverse desde su lugar de trabajo actual, el Instituto Técnico de California, al área de la bahía de San Francisco, pero a pesar de que ella podría haber disfrutado de un estilo de vida de baños de sol siempre que ella quisiera, nunca había dado un paso hacia la playa durante los 2 años que estuvo trabajando en la universidad. Definitivamente no era porque no le gustara la brisa marina o la luz del sol, y parecía que sería necesario un montón de tiempo antes de que ellos pudieran tomar unas vacaciones donde podría disfrutar sinceramente. Rinko se percató de que probablemente le tomaría otros 10 o 20 años en un país extranjero desconocido para olvidar su pasado. Por lo tanto, Rinko, quien había pensado que nunca más podría pisar de nuevo su tierra natal, Japón, estaba ahora volando hacia ese lugar, que era la conexión con su pasado abandonado, mientras miraba fuera de la ventana con un sentimiento indescriptible. Hace 4 días, había recibido un correo bastante largo que envió una persona inesperada. Podría haberlo borrado inmediatamente y olvidarse de él, pero por alguna razón, Rinko no lo hizo. Después de pasar menos de una hora considerándolo, envió una respuesta de vuelta e hizo una reserva de vuelo. Mientras recordaba los últimos 2 años, reconoció que cada día sus pensamientos habían sido fríos y fue emocionalmente indiferente, aunque sabía que este esfuerzo era completamente inútil, ella seguía decidida a ir. Tomó un vuelo desde Los Ángeles de regreso a Tokio, se hospedó en un hotel en Narita, y luego tomó con cautela este helicóptero. Rinko suspiró mientras hacía retroceder este misterio que había estado preguntándose a sí misma en lo profundo de su mente. Una vez que vea lo que necesito ver y escuche lo que necesito escuchar, la respuesta llegará con naturalidad a mí. De hecho, la última vez que ella fue a nadar, fue hace 10 años, durante el primer año de universidad cuando ella no sabía nada. Invitó a salir a Kayaba a Kiriko, un alumno de segundo año, y había pedido dinero prestado para comprar un automóvil ligero para conducir a Enoshima. Esa ingenua de hace 18 años entonces no se percató qué tipo de destino iba a encontrar. La mente de Rinko volvía a divagar desde la reflexión en su pasado distante mientras el pasajero a su lado le gritó con una voz que no perdería volumen con el sonido del rotor. Lo veo. Los ojos debajo del largo y peinado pelo rubio y lentes de sol se estrecharon, y en verdad, del otro lado de la ventana de vidrio curvo de este transporte, había un pequeñísimo cuerpo negro en una esquina de la inmensa superficie del océano que se extendía afuera. Eso es, el Ocean Turtle. Rinko murmuró cuando vio el resplandeciente arco iris debido a la reflexión de los paneles solares negros. El copiloto en un traje oscuro que había estado en el asiento mientras volaban respondió en voz baja. Es correcto. Restan 10 minutos para llegar. El helicóptero voló aproximadamente 250 kilómetros en un largo viaje desde Shinkiba, Tokio, a los alrededores de las grandes instalaciones de investigación en el océano, Ocean Turtle. Entonces se pusieron en posición de aterrizaje en una manera práctica. Rinko estaba inadvertidamente desconcertada por la vista demasiado majestuosa. El término buque no podía describir esto completamente. La gran pirámide que estaba firmemente en el medio del mar con una longitud que era 1,5 veces mayor que la del barco más grande del mundo, el Nimitz. La altura era equivalente a un edificio de 25 pisos, ella había investigado estos datos previamente, pero la diferencia entre su imaginación y la realidad era como la distancia entre la Tierra y la Luna. La pirámide de 4 lados, que era de 400 metros de largo y 250 metros de ancho, tenía paneles negros brillantes que la cubrían como una concha. Todos estos eran tan grandes como el helicóptero en el que estaban en ese momento. ¿Cuánto invirtieron en esta cosa? Rinko no podía decirlo.
Había un rumor que, en los últimos años, habían invertido completamente en los metales preciosos en el lecho marino de la costa de la bahía de Sagami, y después de ver la enorme estructura que desafiaba al sentido común, uno podría decir que eso no era un simple rumor. La mega balsa 8 mecanizada construida en el océano parecía como si estuviera diseñada para la 8 Megafloat. Próxima generación de extracción petrolera del fondo marino, ese podría ser el caso, pero de hecho, lo que estaba instalado en el interior era un centro de investigación para la próxima generación del dispositivo Full Dive que podría llamarse Soul Translator, que podría leer el alma de las personas, o al menos eso fue lo que le dijeron en el correo hace una semana. La propia Rinko dudaba de esto, pero luego de ir personalmente, no tenía otra opción más que confiar en el correo. ¿Por qué? ¿Por qué debe estar la investigación de este nuevo tipo de tecnología Full Dive, la interfaz de la máquina cerebral, en el océano lejos de las islas Izu? Ella no tenía idea de qué razón había detrás de todo, pero en esta pirámide negra, había una máquina que combinaba el Nervegear que diseñó Kayaba Akiko y el médico Void que Rinko mejoró para el tratamiento médico, y mientras consideraba esto, de pronto se percató. Los 2 años de su vida en el extranjero habían simplemente insensibilizado la herida dentro de ella. Herida que nunca sanó completamente. Bueno, al final, supuso que sea lo que viera en este barco, tampoco podría curar su herida o abrirla desgarrándola y dejar que la sangre saliera. Suspiró profundamente dentro del helicóptero, que estaba descendiendo poco a poco, y miró fijamente a su compañera de viaje, quien asintió con la cabeza levemente a través de los lentes de sol, y se preparó para bajar. Quizás el piloto era un veterano muy hábil, ya que la máquina no pareció balancearse mucho mientras aterrizaban en el helipuerto designado en el techo del puente del Ocean Turtle. Primero, el hombre del traje oscuro, quien era el guía, bajó de la máquina ágilmente y saludó, entonces un hombre con un traje similar vino corriendo. Rinko salió de la compuerta y asintió con la cabeza al hombre que llegó, pensando que fue genial que ella escogiera vestir jeans mientras saltaba de una altura de unos 40 centímetros. Las suelas de sus zapatos deportivos aterrizaron en el suelo artificial. Era difícil imaginar que un barco pudiera tener tal estabilidad y seguridad. A continuación, la otra pasajera que tenía un reluciente pelo rubio salió de la máquina con sus gafas de sol y arqueó la espalda. Rinko también estiró los brazos ampliamente para disfrutar del aire que tenía la fragancia de las mareas. El hombre que estaba esperando en el barco flotante mostró una seria mirada en su bronceada cara e inmediatamente saludó a Rinko. Profesora Koujiro. Bienvenida al Ocean Turtle. ¿Y ella es? El hombre echó una mirada a la pasajera, y Rinko asintió mientras la presentaba. Esta es mi asistente, Mayumi Reynolds. Nisto me etiu, 9. El copasajero habló un inglés fluido y extendió su mano para apretarla de ella de una manera un tanto torpe. El hombre se presentó a sí mismo. 9. Encantada de conocerle. Soy el primer teniente Nakanishi, asignado para conducirlas a ambas. Los ayudantes le entregarán su equipaje más tarde. Por favor, vengan por aquí. El hombre hizo un gesto con su mano derecha hacia un tramo de escalones que podía verse en el helipuerto y continuó, el teniente coronel Kikuoka está esperando. El aire en el interior del puente tenía la calidez del verano y el sabor salado del océano Pacífico, pero después de fluir a través del ascensor, los largos pasajes y a través del mismo Ocean Turtle, las gruesas puertas del interior de la negra pirámide, un frío y seco aire sopló sobre la cara de Rinko. ¿El barco requiere tal aire acondicionado? No pudo evitar preguntarle al primer teniente Nakanishi, que caminaba enfrente de ella. El joven oficial de autodefensa se volteó, asintió y dijo tranquilamente. Sí. Hay muchas máquinas intrincadas, así que hay una necesidad de mantener la temperatura del aire en torno a los 23 grados y la humedad bajo el 50%. ¿La energía es provista únicamente por el uso de energía solar? No en absoluto. Los paneles solares no pueden siquiera satisfacer el 10% de la energía requerida. Las máquinas principales usan un reactor nuclear de agua presurizada para la electricidad. Ya veo. Las cosas se están complicando más y más. Rinko sacudió ligeramente su cabeza. En el pasaje que tenía paneles gris claro, las figuras humanas se volvieron más y más distorsionadas. La información que ella leyó brevemente era limitada, y pensó que allí había probablemente cientos de investigadores que se movían, parecía que no había suficiente espacio con respecto al tamaño de la embarcación. Doblaron a la derecha, izquierda y así sucesivamente por otros 200 metros, y justo enfrente de una puerta que apareció súbitamente enfrente de ellos, había un hombre que estaba vestido con un uniforme azul oscuro.
Uno podría asumir que es el uniforme de una empresa de seguridad, pero él inmediatamente saludó después de ver al primer teniente, y tal acción era sin duda lo que un ciudadano común no haría. El primer teniente saludó en respuesta y dijo con un tono directo: solicitud de permiso para la investigadora, profesora Koujiro y su asistente Reynolds para entrar al área S3. Sometida a confirmación. El guardia de seguridad encendió el terminal metálico en su mano, luego usó su mirada penetrante y el monitor escaneó adelante y atrás sobre el rostro de Rinko. Asintió, y entonces, echó una mirada a la investigadora asistente detrás de ella, usando su mano para rascarse la pulcra barba antes de moverla a un lado de su boca. Lo siento, podría quitarse aquellas gafas de sol. ICE 10. La asistente de investigación levantó sus grandes lentes de sol, y su brillante pelo rubio y blanca piel clara fueron revelados. El guardia de seguridad tuvo que entrecerrar sus ojos ante ese rostro deslumbrante, y volvió a asentir. Confirmada. Por favor, Joe. Rinko mostró una amarga sonrisa y le dijo al primer teniente. Es bastante estricta la seguridad, considerando que están en medio del océano. Ya hemos eliminado la inspección corporal y otros 3 procedimientos. Solo hicimos los controles de metales y explosivos alrededor de 3 veces. Mientras él respondía, el hombre del traje extrajo un disco del bolsillo en su pecho y lo puso en la placa al lado de la puerta, luego usó su mano derecha. 10 ya veo. Para presionar el panel sensor. Un segundo después, comenzó a sonar un motor y la puerta que conducía al área central del Ocean Turtle se abrió. Al atravesarlas, soplaba aire frío, una luz anaranjada brillaba, y el leve gemido de las máquinas resonó. Can, can, los pasos hacían eco en el espacio dentro del barco que uno no podía imaginar tenía ese tamaño, y el guía, el primer teniente Nakanishi, se dio cuenta de esto cuando se detuvo enfrente de una puerta determinada. Al mirar arriba, una placa sencilla que decía sala de control principal se exponía allí. Finalmente, ahora estamos en el último lugar restante que dejó atrás, callaba a Kiko. Rinko contuvo la respiración y miró la espalda del oficial de autodefensa que estaba haciendo la inspección de seguridad final. Es el principio de un nuevo comienzo. Detrás de la puerta que se deslizó a un lado pesadamente, una profunda oscuridad la rodeaba como un velo, lo que causó que Rinko fuera incapaz de moverse por el momento. No importaba cuánto rechazara la oscuridad, no importaba cómo se sentía repelida, estaba forzada a aceptar. Sensei. La voz de la asistente detrás de ella la llevó a recuperar su sensibilidad. El primer teniente Nakanishi entró a la oscura habitación, dio varios pasos, y se volteó para mirar a Rinko. Tras una inspección más cercana, el interior de la sala de control principal no estaba completamente oscuro, y había allí varias luces naranja brillando en el suelo. Rinko tomó un gran respiro y movió su pie derecho hacia adelante de una manera determinada. La asistente apareció, y la puerta se cerró detrás de ellos. Siguieron los marcadores en el piso mientras se movían entre la enorme red de máquinas servidoras, y después de salir del valle de tecnología, Rinko abrió sus ojos en shock. No pudo evitar respirar con dificultad. Había una gran ventana en el muro enfrente de ella a través del cual vio una escena increíble. Calles no, esto debía ser una ciudad. Sin embargo, no se veía como una de Japón. Los edificios estaban todos construidos con piedra blanca, y había un extraño techo abovedado allí. Aunque parecía que todos los edificios eran de aproximadamente 2 niveles de altura, parecían ser muy pequeños, y eso se debía a que estaban rodeados por las ramas y hojas de un árbol gigante que crecía sobre el lugar. Los caminos de piedra blanca tallada de manera similar formaron varios pasos y arqueados puentes pasaban a través de los bosques. Y las personas que estaban caminando alrededor no eran obviamente personas de los tiempos modernos. No había un solo hombre vestido con traje o una mujer con minifalda. Todo el mundo tenía el aspecto de estar vistiendo ropas de la Edad Media, como un chaleco de una pieza o un abrigo largo. Había también todo tipo de colores de pelo, rubio, moreno y negro, y se veían como uno. Era difícil decir si eran orientales u occidentales. ¿Dónde está ese lugar? ¿Cuándo nos movimos del barco de investigación a un mundo subterráneo o a algún otro mundo? Impresionada, Rinko miró a otro lado, y al final de las calles que se extendían en la distancia, había una gigantesca torre de color blanco puro. La torre principal estaba acompañada por 4 laterales, y extendiéndose desde el horizonte estaba un distante cielo azul que ni siquiera la ventana podía contener. Rinko dio unos cuantos pasos hacia adelante para ver cuán alta era la torre que se extendía hasta el cielo, y finalmente se percató de que la escena enfrente de ella no era una ventana, sino que una imagen que era mostrada en un enorme panel de monitor.
pronto, las luces del techo se iluminaron, ahuyentando la oscuridad en la habitación. Bienvenida al Ocean Turtle. Una voz inesperada vino desde el lado derecho, y Rinko de inmediato corrió la mirada. Allí estaban las siluetas de dos hombres justo enfrente de una pantalla mini teater con el panel de monitor, en la consola que tenía teclados, submonitores y muchas otras cosas. Uno de ellos estaba sentado en una silla dándoles la espalda a todos, escribiendo en el teclado en una manera relajada. Sin embargo, el otro hombre que estaba en el borde de la consola de inmediato entrecerró sus ojos a través de las gafas en el momento en que su mirada se encontró con la de Rinko. Era una sonrisa que ella había visto muchas veces antes, una fácil sonrisa de aproximación que era difícil de leer. Este era el oficial de autodefensa que fue enviado al Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, el teniente coronel Kikuoka Seijiro. Sin embargo, ¿qué pasa con esa vestimenta? Lo que reemplazó un saludo para el dúo que no se había reunido en 2 años fue un ceño fruncido de Rinko mientras preguntó. El primer teniente Nakanishi, que vestía un traje de inmediato intercambió saludos con Kikuoka Seijiro, quien a su vez se levantó. Él estaba vestido con una yukata azul con diseños de arroz kurume, un kakuobi atado alrededor y sandalias de madera bajo sus pies desnudos. Tomaré mi licencia entonces. El primer teniente Nakanishi saludó a Rinko y se fue. Una vez más se podían escuchar los sonidos del cierre de las puertas corredizas. Kikuoka, quien seguía de pie, sin prisa se apoyó sobre las consolas, y explicó con una voz ronca e impasible, pero yo tendré que seguir en este océano por otro mes. No puedo simplemente seguir usando un uniforme como este. Él abrió bien sus brazos y sonrió. Profesora Koujiro, señorita Reynolds, ha sido un largo viaje. Me alegra que vinieran a RAT, y que nuestras invitaciones hayan probado su valor. Bueno, ya que estamos aquí, tendremos que inmiscuirnos con usted, aunque no le podemos garantizar que podamos ser útiles. Rinko asintió hacia atrás, y la asistente junto a ella lo saludó de la misma manera también. Las cejas de Kikuoka se curvaron hacia arriba mientras su mirada permanecía en el lujoso cabello rubio de la asistente, e inmediatamente sonrió. Ustedes son excelentes para este plan sin importar que, la última persona entre el trío que debería sentirse parte de esto. Finalmente, los tres están reunidos en el vientre de esta tortuga. Oh, ya veo uno de ellos debe ser tú, Iga. Rinko dijo eso, y el segundo tipo que estaba de espaldas frente a ellos hasta ahora, detuvo sus manos y giró la silla. Era casi tan alto como Kikuoka, pero parecía mucho más corto. Su cabello blanqueado estaba parado como una colina de espadas, y llevaba anteojos de montura redondeada que no se veían muy elegantes. Su atuendo de una camiseta desteñida, jeans de 3/4 de largo y las zapatillas con suelas gastadas hacían que él no se viera distinto a su época en la universidad. Iga Takeru, alguien con quien no se había reunido en 5 o 6 años, mostraba una sonrisa avergonzada en su rostro infantil que hacía juego con su contextura física, y dijo: «Este soy yo. Como el último estudiante del laboratorio Shigemura, si no heredo la voluntad de mis mentores, ¿quién lo hará? Realmente eres el mismo de siempre». El laboratorio Shigemura en la Universidad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Touto tuvo 2 figuras prodigiosas, Kayaba Akiko y Sugou Nobuyuki, mientras que Iga estaba bajo las sombras de esos dos como una existencia oculta. ¿Cuándo estuvo involucrado en tal plan clasificado a gran escala? Rinko pensó mientras tendía su mano para ayudar a su protegido en el pasado. ¿Entonces? ¿Quién es la tercera persona? Ella volvió a preguntar, pero el oficial de autodefensa mostró una enigmática sonrisa que nunca cambió y sacudió la cabeza levemente. Desafortunadamente, no te lo puedo presentar por ahora. No te preocupes, en unos pocos días. Entonces, te ayudaré a que digas su nombre en voz alta, Kikuoka. Quien habló no fue Rinko, sino que la asistente que había estado de pie a su lado tranquilamente, como una sombra. ¿Qué? Por fin caíste en la trampa. Rinko mostró tal expresión mientras veía los ojos de Kikuoka ensanchados en estado de shock, y dio un paso atrás de su asistente. La asistente avanzó majestuosamente, y usó su mano derecha para quitarse la peluca rubia y la mano izquierda para quitarse los grandes lentes de sol. Los ojos color avellana miraron directo a Kikuoka cuando ella dijo: ¿Dónde escondieron a Kirito? Un pánico y shock desconocidos recorrieron al teniente coronel mientras su desconcertada cara temblaba a través de varias emociones y seguía abriendo y cerrando la boca, antes de finalmente susurrar. Pensé que la identidad de la investigadora había sido chequeada a fondo a través de la base de datos del Instituto Técnico de California. Sensei y yo hemos estado investigando las caras por un largo tiempo.
Asuna, el destello veloz. Yuuki Asuna, usó la identidad de la asistente de Rinko, Mayumi Reynolds, para disfrazarse y escabullirse a bordo del Ocean Turtle, y se quedó mirando a Kikuoka directo a los ojos mientras ella se enderezaba y respondió: nosotras simplemente cambiamos la foto de la base de datos hace una semana a la mía. Tenemos a alguien que es muy bueno rompiendo firewalls. Como nota aparte, la verdadera Mayumi está disfrutando de un baño de sol en San Diego. Rinko añadió mientras sonreía. Ahora, supongo que entiendes por qué acepté tu invitación, Kikuoka. Entiendo completamente. Kikuoka sacudió su cabeza débilmente mientras se frotaba las sienes con la punta de los dedos. QQ11, de pronto, Iga, quien los había estado mirando sin comprender, comenzó a reír de repente. Mira, eso es, ¿por qué lo dije, Kiku? Ese chico es la debilidad más grande en la seguridad de este plan. Hace 4 días, el 1 de julio, ella había recibido un correo en su dirección privada enviado por Yuuki Asuna. Contenía algo que fue capaz de movilizar a Rinko, quien en gran medida, había estado vagando desde su casa hasta el campus de la universidad como un nómada. Asuna escribió sobre la tecnología Medicovoid que Rinko proporcionó al Ministerio de Salud y Bienestar de Japón, y cómo el diseño básico de eso fue usado para desarrollar una monstruosa máquina llamada el Soul Translator que estaba operando una misteriosa organización llamada RAT. El principal objetivo para desarrollar esta máquina que podía conectar a las almas humanas era 11 onomatopeya de una risa ahogada. Lo más probable para crear el primer comienzo del mundo con inteligencia artificial. El chico que estaba colaborando en el experimento, el inconsciente Kirigaya Kazuto, fue secuestrado del hospital, y el destino probable era el laboratorio flotante Ocean Turtle que acababa de entrar en estas aguas. El presunto autor intelectual detrás de esto era el funcionario público que era muy cercano a Kazuto desde el incidente Sao, Kikuoka Seihiro. Estas palabras increíbles a primera vista eran lo que estaba escrito. Encontré la dirección privada de la profesora Koujiro desde las direcciones de correo del PC de Kirito. Solo tú me darías la oportunidad de devolverme a Kirito. Por favor, ayúdame. El correo terminaba así. Rinko estaba profundamente conmovida cuando tuvo la sensación de que lo que dijo Yuuki Asuna era la verdad. La razón era porque hace un año, Kikuoka Seihiro usó su puesto como teniente coronel para invitarla repetidas veces a desarrollar un proyecto para la próxima generación de la interfaz de la máquina cerebral. Rinko levantó la cabeza de la pantalla, miró la escena nocturna de la ciudad de Pasadena a través de la ventana de su condominio, y recordó la cara del chico llamado Kirigaya desde antes que ella dejara el país. Él había expuesto el experimento humano ilegal que hizo Sugou Nobuyuki, finalmente añadiendo la duda acerca de lo que él habló con Kayaba Akiko en el mundo ilusorio real, y la solicitud secreta para la semilla Cardinal System para algún propósito desconocido. Después de pensar en ello, se dio cuenta de que el escáner cerebral de alta densidad y alta potencia que Kayaba Akiko usó para acabar con su propia vida era el diseño original para el Medicovoid y el Soul Translator. Así que todo estaba relacionado entre sí. Nada cambió. Supongo que fue necesario que yo recibiera el correo de Yuuki Asuna una noche después. Rinko tomó su decisión y le envió una respuesta aceptando la petición. Era una apuesta peligrosa, pero supongo que el trasladarme de aquí al Pacífico valdrá la pena para ver la expresión de asombro de Kikuoka Seihiro. Rinko sonrió. Ella pudo haber tomado ventaja sobre Kikuoka, quien había estado trabajando en secreto desde el incidente Sao y siempre parecía como si tuviera el control de todo, pero era demasiado pronto para relajarse. Entonces, ya que estamos aquí, supongo que ahora entiendes todo, ¿no es así, Kikuoka? ¿Por qué tú, un oficial de las fuerzas de autodefensa, fingiste tener un bajo perfil en el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones para entrar al mundo de VR? ¿Qué estás planeando dentro de este inmenso lugar? ¿Y por qué secuestraste a Kirigaya? Rinko disparó una pregunta tras otra, y Kikuoka solo podía sacudir su cabeza y suspirar con fuerza mientras mostraba una sonrisa que era imposible de leer. Primero, déjame explicarte este malentendido. Que nunca sucedió. En primer lugar, arrastré a Kirito a Rat con medios un tanto enérgicos, y estoy realmente arrepentido por eso. Pero eso fue porque queríamos salvarlo. ¿Qué quieres decir? Si Asuna hubiese tenido una espada en su cinto, habría puesto la mano en la empuñadura. Su semblante enérgico era palpable mientras se acercaba. Kirito fue atacado por el fugitivo en el incidente, Deagun, y cayó en coma. Me enteré de eso en ese mismo día. Su cerebro sufrió un enorme daño debido a los bajos niveles de oxígeno, y estoy muy seguro de que el nivel de daño no podría ser tratado mediante la medicina moderna. El rostro de Asuna se tensó repentinamente.
No puede ser tratado. Una parte de las células neurales dentro del cerebro que forma la red estaban destruidas. Aunque entró al hospital, ningún médico podía decir cuándo él podría despertar. Era posible que él nunca pudiera hacerlo de nuevo bien. No tienes que poner esa cara, Asuna. ¿No te dije que si se tratara de la medicina moderna? Kikuoka puso una expresión 200% más seria mientras él continuaba. Sin embargo, en este mundo, solo Rat tiene la tecnología para curar a Kirito. Es la STL que ya conocen, el Soul Translator. Las células cerebrales muertas no pueden ser tratadas, pero aún es posible potenciar la regeneración de la red neuronal del cerebro mediante la reactivación del Fluchtlicht a través del STL. Es solo cuestión de tiempo. El fuerte brazo derecho que extendió fuera de la manga de la yukata apuntó al techo. Justo ahora, Kirito está conectado a ese conducto principal de la STL a gran escala. No podíamos hacer algunas operaciones delicadas en nuestra filial en Roppongi, así que fue necesario regresar aquí. Una vez que el tratamiento finalizara y él recuperara la conciencia, le habríamos explicado todo a su familia, a Asuna, y lo hubiéramos enviado de regreso a Tokio como es debido. Después de escuchar eso, el cuerpo de Asuna se tambaleó de repente, y Rinko rápidamente alzó sus manos para soportarla. La chica que había mostrado una perspicacia increíble y la voluntad de embarcarse al lado de su amado de repente perdió toda su tensión, mientras una gran lágrima rodó por el lado de su cara. Ella la limpió en una forma determinada, y se levantó una vez más. Entonces, ¿Kirito está bien? ¿Todavía puede despertar? Ah, te lo puedo asegurar. Su tratamiento aquí definitivamente no será inferior al de cualquier gran hospital. Incluso hemos asignado un guardia especializado para él. La fuerte mirada de Asuna, que estaba tratando de indagar en la verdadera intención de Kikuoka, se relajó después de varios segundos, y asintió con la cabeza ligeramente. Entiendo. Voy a confiar en ti por hoy. Kikuoka dejó escapar un suspiro de alivio y sus hombros se relajaron en el momento en que escuchó eso. Rinko dio un paso adelante y le preguntó. ¿Pero por qué es Kirigaya importante en el desarrollo de la STL? ¿Por qué debe secuestrar a un estudiante común y corriente de secundaria como él para este plan secreto que tuvo que ser escondido en el medio del océano? Kikuoka intercambió miradas con Iga, y se encogió de hombros. Oh, bueno. Voy a tener un montón de cosas que decir si tengo que explicar eso. Está bien. Todavía hay un montón de tiempo. Ya que tengo que explicar todo, tendrá que ayudar en el desarrollo también, profesora Koujiro. Lo decidiré una vez que te haya escuchado. El oficial de autodefensa parecía un poco malhumorado ya que suspiró dramáticamente una vez más. Sacó un pequeño tubo de la manga de su yukata, y mientras uno se preguntaba qué cosa era eso, resultó ser solo unos caramelos de limón baratos. Se metió 2 o 3 dulces en la boca y luego le ofreció al grupo de Rinko. ¿Quieren un poco? No, gracias. Muy bien, entonces, supongo que puedo asumir que ambos saben lo básico de la STL, ¿verdad? Asuna asintió con la cabeza en afirmación. Es una máquina que lee el alma humana. Fluchtlicht crea un mundo virtual que es completamente idéntico al mundo real. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este plan? El desarrollo de una bottom-up, inteligencia artificial altamente adaptable. Iga silbó mientras los ojos bajo las gafas de montura redonda mostraron una expresión de admiración, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Increíble, Kirito no debe haber entendido las cosas hasta ese punto. ¿Cómo te las has arreglado para investigar tan profundamente? Asuna miró a Iga como si ella lo estuviera evaluando, y dijo con un tono duro. He oído el término inteligencia artificial lábil de Kirito. Jaja, ya veo. Parece que sería mejor para ti que compruebe la confidencialidad en Roppongi, Kiku. Iga dijo con una expresión sonriente en su rostro, y el rostro ceñudo de Kikuoka miró hacia otro lado. Yo ya estaba preparado para que un cierto nivel de información se filtrara de él. Consideré ese riesgo, pero su ayuda era esencial. Tú deberías entenderlo. ¿Dónde estábamos? Oh, la inteligencia artificial altamente adaptable, ¿verdad? Kikuoka apareció de nuevo, lanzó un limón dulce al aire que ágilmente atrapó con su boca. El teniente coronel luego continuó en un tono de conferencia. El Botomapia es una construcción replicada de nuestra conciencia humana, y se pensó durante mucho tiempo para que era una fantasía, una quimera. Pero aunque lo llamamos un constructor de conciencia, no tenemos idea de qué tipo de estructura tiene ni cómo se formó, solo utilizamos los datos proporcionados por Koujiro y la altamente interpretativa e imaginativa Soul Translator que Iga inventó, y finalmente logramos capturar un alma humana, un campo cuántico que llamamos Fluchtlicht, con éxito.
Ya que nos las arreglamos para hacer todo el recorrido hasta aquí, sentimos que el éxito en el desarrollo de una botomapia es de esperar, ¿saben por qué? Si pueden leer un alma humana, solo tienen que clonarla después, ¿cierto? Rinko sintió un ligero escalofrío mientras lo decía. Por supuesto, solo que está la cuestión del medio necesario para contener la copia del alma. Ese es el caso. Los elementos de compuerta utilizados en el pasado para los sistemas informáticos cuánticos no fueron suficientes. Por lo tanto, esta es la puerta de cristalización de partículas cuánticas en la cual se han invertido muchísimos fondos, también conocida comúnmente como LIGCube. Esta construcción, que es de 5 centímetros, está hecho de praseodimio que puede almacenar cientos de millones de qubits. En otras palabras, hemos clonado con éxito un alma humana. Rinko forzó sus manos dentro los bolsillos de sus pantalones vaqueros para ocultar la sensación de frío en los dedos. Asuna, que estaba de pie a su lado, parecía palidecer. Entonces, la investigación ya es exitosa, ¿no? ¿Por qué existe aún la necesidad de llamarnos? Ella ejerció fuerza sin temor alguno en el estómago mientras preguntaba eso. Kikuoka intercambió miradas con Iga otra vez, mostró una débil sonrisa en el lado izquierdo de su rostro, y asintió lentamente. Bueno, tuvimos éxito en nuestra clonación de alma, pero no nos dimos cuenta de nuestra propia locura. Hay una gran brecha de incomprensión entre un clon humano y una verdadera inteligencia artificial. Iga, muéstrales esa cosa. Discúlpenme por anticipado. Esto va a ser realmente complicado. Iga sacudió la cabeza de mala gana, entonces suspiró y comenzó a operar la consola de manera tediosa. De repente, la pantalla que mostraba el país extranjero misterioso oscureció. Cargando copia. Módulo HG001. Iga oprimió la tecla Enter y hubo una luz fractal que brillaba en el centro de la pantalla. El centro era casi blanco, y el límite exterior fuerte de la luz roja estaba parpadeando irregularmente. ¿Está el muestreo completo? Una inesperada voz se oía por los altavoces anteriores, impactando a Rinko y Asuna. Ellas oyeron la del propio Iga, pero había un sentimiento más bien melancólico detrás de él, tal vez por el metal fino. Iga, que estaba sentado en la silla, tomó el micrófono flexible en la consola y le respondió a la voz que era similar a la suya. El muestreo de la Fluchtlicht artificial se completó sin problemas. Ya veo. Eso está bien entonces. Pero, ¿qué está pasando? Está completamente oscuro aquí. No puedo mover mi cuerpo. ¿Está funcionando bien la STL? Lo siento, déjame salir de la máquina. No, por desgracia, no puedo hacer eso. Oye, ¿ahora qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién es usted? Nunca he oído tu voz antes. Iga estaba emitiendo un sudor frío, se quedó en silencio por un rato, y luego respondió en un tono lento. Soy Iga. Iga Takeru. La luz roja se encendió, y de pronto se estremeció de nuevo. Después de un momento de silencio, las extremidades agudas se expandieron como si estuvieran resistiendo algo. Maldito bastardo, ¿qué estás diciendo? Yo soy Iga aquí. Déjame salir de la STL. Cálmate, no te enojes. Esto no es propio de ti. En este punto, Rinko finalmente entendió el significado de la escena frente a ella. Iga estaba hablando con el clon de su propia alma. Entonces, piensa al respecto con calma, trata de recordar. Tu memoria debió interrumpirse en el momento en que entraste en la STL para extraer el clon artificial del Fluchtlicht. ¿Y qué? Por supuesto, ese es el caso. Estuve inconsciente durante el escaneo. ¿Te acuerdas de lo que dijiste antes de entrar en la STL, verdad? Si no sientes tu cuerpo cuando despiertas, y si hay oscuridad que te rodea, significa que eres un clon. La luz de nuevo se encogió como una especie de criatura marina. El largo silencio continuó durante un rato, luego 2, 3 espigas débiles sobresalieron. Imposible. No puede haber tal cosa. Yo no soy un clon, yo soy el verdadero Iga Takeru, yo tengo mis propios recuerdos. Me acuerdo de todo, desde el jardín de infantes, universidad hasta el momento en que llegué a la tortuga del océano. Eso es verdad, pero eso es de esperar. Hemos clonado las memorias completas de la Fluchtlicht artificial, como un clon, eres verdaderamente Iga Takeru. Por lo tanto, debes tener un intelecto superior. Cálmate y analiza la situación una y otra vez. Vamos a trabajar duro para alcanzar nuestro objetivo común. ¿Nuestro, estás diciendo nosotros? Había un sentimiento muy emocional en la voz metálica del clon, y en ese momento, las manos de Rinko temblaron fuertemente. Nunca había visto un experimento tan cruel y grotesco antes.
No puedo creerlo. Yo soy el verdadero Iga. ¿Qué tipo de experimento es este? Todo está bien ahora. Solo déjame salir de aquí. Kiku. ¿Estás ahí? No hagan bromas tan desagradables ahora y déjenme salir. Al oír eso, Kikuoka mostró una expresión melancólica, se inclinó y llevó su boca al micrófono. Soy yo, Iga. No, debería estar llamándote HG001. Por desgracia, la realidad es que eres realmente un clon. Tomaste muchas instrucciones antes de la exploración, hablaste conmigo y con los otros técnicos, y deberías haber estado mentalmente preparado para emerger como un clon. Te has introducido el STL con la creencia en la posibilidad. Pero, no, nadie me dijo que iba a ser así. La voz aguda del clon resonó en la sala de control. Yo soy yo. Si yo fuera clonado, podrías haberme dado la realidad de ser un clon, semejante cosa es demasiado, no, déjenme salir. Déjenme salir de aquí. Cálmate. Mantén la calma. La función de corrección de errores del cubo de luz no es tan grande como la del cerebro. Tú debes conocer los peligros de perder la calma cuando se piensa. Yo soy perfecto. Soy Iga Takeru. Si ese es el caso, ¿qué tal si empiezo un concurso de recitar pi con ese impostor? Oye, vamos a empezar. 3, 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32. La luz roja se expandió, disipándose de la pantalla y desapareció del centro. Un pequeño sonido resonó y el micrófono se quedó en silencio. Iga Takeru suspiró largo y duro de nuevo, apretó débilmente la tecla en la consola, y declaró. Se colapsó. 4 minutos y 27 segundos. Después de escuchar ese murmullo, Rinko liberó gradualmente sus puños fuertemente apretados, y sus palmas estaban empapadas en un sudor frío como el hielo. Asuna utilizó su mano derecha para cubrir su boca en el momento que vio el colapso. Kikuoka, quien detectó eso, pateó una silla adyacente vacía con ruedas giratorias debajo de la consola con cuidado hacia ella. Asuna pálida y asolada inmediatamente la tomó y se sentó. ¿Estás bien? Al oír eso, la chica levantó la cabeza y asintió con firmeza. Lo siento, estoy bien. No te esfuerces. Es mejor cerrar los ojos por un rato. Rinko puso las manos sobre los hombros de Asuna, comprobó que se había calmado, miró a la cara de Kikuoka otra vez, y dijo. Tiene que haber un límite a tus gustos vulgares, Kikuoka. Lo siento, pero supongo que pueden entender que no podía explicar esto sin que ustedes lo vieran. El oficial de autodefensa negó con la cabeza, suspiró y continuó. Este Iga es un genio con un IQ de casi 140. Hicimos un clon de él y el clon no pudo tomar la conciencia de que era un clon. Hicimos más de 10 Fluglips artificiales, incluido el mío, pero los resultados fueron siempre los mismos. A un promedio de alrededor de 3 minutos, su lógica comenzaba a descarrilar desenfrenadamente como un tren. Normalmente no voy a llamarlo de esa manera. No usaré el pronombre de primera persona de yo. Creo que me entenderás, Rinko. Iga Takeru mostró una expresión renuente y ferviente mientras continuaba, eso ya no era un problema de la comprensión de las capacidades y el estado mental de un clon, sino los defectos estructurales por usar el cubo de luz para clonar completamente un Fluglight artificial, o eso es lo que creo. Koujiro, ¿conoces el término resonancia cerebral? Resonancia cerebral, recuerdo que tiene algo que ver con técnicas de clonación, pero los detalles. Bueno, es una teoría fantástica y bizarra. Si podemos crear un clon que es completamente idéntico al original, los campos magnéticos creados por el cerebro de ambos van a crear una resonancia que se amplifica como las de un micrófono, y ellos dos se desestabilizarán. No puedo creerlo tan fácilmente, pero si nuestra conciencia humana no puede soportar el hecho de que no somos existencias únicas, puede haber tal posibilidad. Bien, no muestres una expresión nerviosa. Si no es posible, ¿por qué no lo intentas, Rinko? Definitivamente no. Rinko se sintió intimidada cuando se negó de inmediato. Asuna, que estaba sentada en la silla con los ojos cerrados, susurró en lugar del trío que se había quedado callado. Supongo que Kikuoka la vio muchas veces en Halo. El tipo Top-Down Yui dijo antes que incluso ella, que tiene una construcción totalmente diferente de la conciencia humana, tiene miedo de ser clonada. Si algún accidente causara que su copia de seguridad se activara y le permitiera actuar, lo más probable es lucharían para destruirse entre sí. Eso es bastante interesante. Muy interesante. Iga inmediatamente se acomodó sus gafas y se inclinó hacia adelante. Kiku fue el único que la vio. Eso es pasarse de astuto. Por favor, permítanme conocerla la próxima vez.
Sí, ya veo, como era de esperar, es imposible clonar un intelecto desarrollado, o mejor dicho, la única posibilidad es si la inteligencia no está desarrollada. Pero eso es. Rinko reflexionó un rato, abrió los brazos de par en par, y se enfrentó a Kikuoka, diciendo. Dejando eso a un lado, la clonación de un alma es realmente increíble, pero no pudo lograr el objetivo de tu investigación, ¿verdad? No sé cuánto has gastado, pero el uso de los fondos del país solo para producir tales resultados es. No, no, no. Kikuoka sonrió amargamente y sacudió la cabeza. Si ese fuera el resultado, mi cabeza ya estaría volando rumbo al ventilador del techo. Y no solo la mía, varios de los peces gordos en el departamento de supervisión integrada también estarían muertos. Jugó con el tubo que contenía los dulces de limón otra vez, y después de darse cuenta que estaba vacío, sacó una caja de dulces blancos de leche de la otra manga y mordió uno. De hecho, se puede decir que este es el inicio del proyecto. Es imposible clonar un alma desarrollada, eso es cierto, y si eso no funciona, ¿qué crees que tenemos que hacer, profesora? ¿Puedes darme uno de esos? Ella tomó el dulce de leche que Kikuoka felizmente le entregó, lo desenvolvió y se lo metió en la boca. El agrio dulce sabor del yogur se propagó en su lengua. Los sabores americanos no iban a sus gustos, pero el azúcar causó que la fatiga mental se disipara mientras organizaba sus pensamientos. ¿Qué tal si limita sus recuerdos? Por ejemplo, eliminar la información personal, como nombres y direcciones. Si no sabes quién eres, no se puede crear la histeria dramática que ocurrió justo ahora. Como era de esperarse de ti, para poder pensar en algo como eso de inmediato. Iga utilizó su viejo tono de universidad, mientras continuó. Pasamos alrededor de una semana de lluvia de ideas antes de que finalmente pensáramos en esta. A continuación, tratamos de ponerla en práctica, pero los Floodlights artificiales no son tan fáciles de manipular como archivos en el sistema operativo de una calculadora. En pocas palabras, la memoria y las habilidades se enredan entre sí. Si lo pensamos bien, eso es obvio ya que nuestras habilidades no son inherentes en nosotros desde el principio, sino que son todas aprendidas. Luego, sacó un bloc de notas en la mesa y utilizó dos dedos de su mano derecha para sostenerlo. El aprendizaje es también una forma de memoria. Una vez que se olvida el recuerdo de usar un par de tijeras para cortar el papel por primera vez, te olvidarás de cómo usar las tijeras, en otras palabras, eliminar recuerdos que forman parte del proceso de crecimiento hará que la capacidad relacionada haya desaparecido. La trágica situación de dicho clon es algo con lo que un clon desarrollado no se puede comparar. ¿También quieren mirar? No, no hay necesidad de eso, gracias. Rinko rápidamente sacudió la cabeza para rechazar. Entonces, los recuerdos y habilidades desaparecerán sin importar ¿qué tal aprender desde el principio? No, eso no es realista. Tomaría demasiado tiempo. Ese el caso. Además, aprender habilidades básicas como el lenguaje y cálculos es más difícil para nosotros los adultos que tenemos menos espacio para desarrollar nuestro cerebro para aprender. He estado tratando de aprender coreano, y aprendiendo su lenguaje sistémico por quién sabe cuántos años. Después de todo, el proceso de aprendizaje es un desarrollo de una red neuronal como la de un ordenador cuántico, en otras palabras, significa que la eficiencia se reducirá cada vez más a medida que evoluciona más lejos de su estado de nacimiento. Entonces, los recuerdos, no solo están limitados en términos de datos, sino también por los pensamientos y la lógica. ¿Puede el STL incluso hacer tal cosa? Si quiere hacerlo, yo realmente no creo que haya algo que no pueda hacerse. Es solo que hay que tener en cuenta la cantidad de tiempo que necesitamos para analizar la Floodlight artificial en qubits que asciende a miles de millones, determinando qué funciones cada qubit individual tiene. 1 año. Décadas, no se sabe cuánto tiempo. Pero, hay un método más directo y simple que se le ocurrió a esta persona. Creo que es una idea que nosotros los investigadores no hubiéramos podido pensar. Rinko parpadeó y contempló a Kikuoka, que tenía su cintura apoyada en la consola. Su cara de póker parecía bastante tranquila, y seguía siendo imposible leer su mente. Un método simple. Incluso después de pensar mucho, no podía dilucidar ese susodicho método, y justo cuando estaba a punto de rendirse y preguntar, Gatan, Asuna, que estaba en la silla un poco más lejos, se levantó como si hubiera saltado. No, no me digas que todos ustedes hicieron una cosa tan horrible. Su cara estaba todavía un poco pálida, pero sus ojos recuperaron su brillo de diamante.
La belleza que superaba con creces la de una japonesa normal, mostró una rabia intensa al tiempo que Asuna miraba directamente al oficial de autodefensa. ¿Tú clonaste almas de recién nacidos? ¿Para obtener Fluchtlights impecables que no habían aprendido nada? Tienes una percepción realmente increíble. Tú y Kirito, ambos terminaron Sao, los héroes que vencieron a Kayaba Akiko. Supongo que sería una falta de respeto por mi parte decir eso, ¿no? Kikuoka siguió sonriendo mientras mostraba una expresión de admiración pura. El corazón de Rinko comenzó a dolerle de repente en el momento en que inesperadamente escuchó el nombre de Kayaba. Después de conocer a Asuna hace apenas unos pocos días, Rinko tenía una muy buena impresión de ella. Asuna tenía el derecho de sermonear estrictamente, maldecir y juzgar a Rinko, e incluso después de ocultar muchas cosas, Rinko todavía ayudó a Kayaba Akiko en su terrible plan, causando que Asuna quedara atrapada en ese cruel juego de la muerte durante 2 años. Sin embargo, ni Asuna ni Kirigaya Kazuto, quien la conoció hace mucho tiempo, nunca culparon a Rinko. Era como si dijeran que tenía que suceder. En ese caso, Asuna pensaba que este incidente de Rat es algo que tenía que ocurrir. Rinko siguió mirando hacia adelante mientras pensaba en esto inadvertidamente y Asuna dio un paso más hacia Kikuoka de nuevo. ¿Crees que, la fuerza de autodefensa, el país puede hacer lo que quiera, colocando sus objetivos como prioridad? ¿Cómo puede ser eso? Kikuoka parecía estar herido en gran medida mientras negaba fuertemente con la cabeza. Fue realmente demasiado por nuestra parte secuestrar a Kirito, pero en ese momento, yo no podía decirles todos nuestros secretos ni a Asuna ni a la familia de Kazuto. Usamos nuestras conexiones con el hospital del Colegio Médico de la Defensa Nacional para transportarlo a la Tortuga del Océano, incluso tuvimos que luchar con cada momento y usar medidas extremas para rápidamente ponerlo en tratamiento aquí en el STL. Le tengo mucho aprecio. El teniente coronel hizo una pausa, mostrando lo que podría ser una sonrisa inocente, empujó sus gafas de marco negro de nuevo y continuó. Por otro lado, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para mantener la ley y el orden, en comparación con muchas empresas de investigación y países en el mundo. Da igual si estás de acuerdo con eso en este momento o no. Por supuesto, se obtuvo el permiso de los padres de los recién nacidos para utilizar la STL para escanear su Fluchtlight, y se les agradeció ampliamente. La sucursal en Roppongi estaba preparada para eso, es similar a un hospital obstetricia. Pero no le explicaron todo a sus padres, ¿verdad? ¿Sobre qué tipo de máquina de la STL es? Es cierto que nosotros solo dijimos que estábamos obteniendo muestras de ondas cerebrales. Pero eso no puede considerarse una mentira. Los Fluchtlights son ondas eléctricas en el cerebro. Esas no son más que excusas. Es similar a la extracción de ADN de niños que no saben nada y clonarlos. En este momento, Iga, que había guardado silencio, de forma inesperada levantó los brazos para hacer una gran señal de tiempo fuera para Kikuoka. Eso es realmente un poco demasiado, Kiku. Creo que hay una cuestión de moralidad en clonar secretamente los Fluchtlights de recién nacidos. Pero... Yuuki. Su comprensión es un poco equivocada. Los Fluchtlights no tienen diferencias físicas en ellos como los genes, especialmente cuando nacen. Empujó el borde de sus gafas de montura de plata, al parecer, buscando a una respuesta adecuada. Vamos a ver, ¿cómo debería explicar esto? Por ejemplo, un fabricante produce el mismo modelo de computadora, y cuando se produjo, las especificaciones y las apariencias son todo lo mismo. Sin embargo, una vez que terminan en manos de los usuarios, se puede decir que van a ser cambiados en algo completamente diferente en medio año o un año. Es lo mismo para Fluchtlights humanos. Al final, hemos conseguido clonar Fluchtlights artificiales de 12 niños, pero después de compararlas entre sí, se encontró que la capacidad del cerebro no fue diferente. Acerca de 99,98% de ellos eran de construcciones completamente idénticos, y la diferencia de 0,02% se puede decir que los recuerdos acumulados que han ganado desde que nacieron. En otras palabras, la capacidad de pensamiento humano y personalidades están determinadas una vez que nacen. La teoría de que las habilidades y personalidades son heredadas por la genética está completamente repudiada. Realmente tengo muchas ganas de perforar agujeros en todo este defecto fatal en que los creyentes de la eugenesia creen. Puedes hacer agujeros en ella una vez que el plan esté completo. Kikuoka dijo con una expresión aparentemente cansada. De todos modos, Iga ya ha explicado esto. En conclusión, un clon Fluchtlight recién nacido no tiene una personalidad específica producto de la clonación.
Por lo tanto, si eliminamos la diferencia de 0,02% con cautela a partir de las 12 muestras, lo que obtenemos es lo que llamamos, sus brazos parecían que estaban soportando algo muy importante, prototipo espiritual, arquetipo del alma. ¿Pensaste en semejante término tan exagerado? En otras palabras, ese es el yo en psicología de Jung, ¿verdad? Kikuoka solo podía dar una sonrisa torcida en respuesta a la pregunta de Rinko, y se encogió de hombros. No, yo realmente no quiero explicarlo en detalle. Eso es solo una explicación sobre el funcionamiento. Sí, el prototipo espiritual que todos los seres humanos tienen se puede considerar como un núcleo supongo que es una manera de explicarlo. Cuando crecen los seres humanos, el núcleo tendrá todo tipo de procesos y memorias instaladas hasta que su estructura cambie. No es suficiente para nosotros el poner ese tipo de elemento terminado, un clon básico, en el cubo de luz cuando estamos en busca de una inteligencia artificial altamente adaptable. Les mostramos un ejemplo antes. Entonces, si clonamos el prototipo espiritual en el cubo de luz desde el principio en el mundo virtual y se deja crecer, consideren lo que pasaría. Pero Asuna no pareció entender. Rinko puso las manos en sus hombros para lograr que se sentara e intervino. Déjalo crecer. Incluso si dices eso, es diferente a las plantas y mascotas, ¿cierto? Es lo mismo con los niños humanos, ese prototipo espiritual. Entonces supongo que existe una necesidad para el mundo virtual de ser extremadamente vasto, una imitación que está al mismo nivel que la sociedad actual. ¿Puedes hacer algo así? Imposible. Suspirando, Kikuoka admitió, es un mundo virtual creado por el STL. Es diferente a los mundos virtuales en los que hemos estado antes, en estos no se necesitan objetos 3D, pero aún así, es difícil utilizar una sociedad moderna y exótica para producirlo. ¿Recuerdas algún personaje de una película anterior a tu nacimiento, Asuna? Hubo una situación determinada, donde la vida de un hombre fue filmada como una película y se emitió desde su nacimiento. El set inmaculado fue construido en una enorme ciudad domo, poblada con cientos de actores temporales, todo por un protagonista masculino que no tenía conocimiento, que era tal en una situación que fue creada para esto. Como sea, ese hombre creció, aprendió de este mundo, encontró varias peculiaridades y finalmente descubrió la verdad. La vi. Me gustó la película un poco, dijo Rinko y Asuna mostró estar de acuerdo. Kikuoka asintió y continuó. En otras palabras, si queremos completar el proceso del mundo, hay información necesaria que debemos incluir. El mundo es un enorme cuerpo, redondo y puede haber muchos países o algo así. Debemos intentar no crear un malentendido en el crecimiento de los humanos durante la simulación, eso podría causar que se sientan fuera de lugar y ocasionarían problemas. Incluso la STL es incapaz de replicar el mundo virtual. Entonces, ¿qué tal si le das al nivel de la civilización una simulación de una era pasada? En el tiempo que los humanos descubrieron la ciencia y la filosofía, cuando ellos se quedaban en esa edad, desde el nacimiento hasta la muerte, si eso sucediera, ¿no estaría apuntando a que los prototipos espirituales se desarrollen? Ese sería un método rotonda, necesitaríamos mucho tiempo para eso. Primero, si es como el profesor Koujiro asume, deberíamos tratar de nutrir la primera generación de AI bajo ciertas condiciones. Específicamente, debería ser una pequeña villa japonesa del siglo XVI, como sea en ese momento. Kikuoka se detuvo y se encogió de hombros, entonces Iga se despertó. No es tan fácil como te lo imaginas. Somos completos principiantes sobre la cultura y normas sociales de esa era. Sabemos que una gran cantidad de datos son necesarios para construir un hogar, y tuvimos que amontonar nuestras cabezas y pensar antes de lograrlo finalmente. Fue simple, no hay necesidad de recrear los años medievales. Entendimos que los terrenos y costumbres pueden ser ajustados de diferentes maneras, como sea que queramos, y todos los problemáticos asuntos podrían ser resueltos con el término magia. Un mundo en sí es como un rango, en ese mundo de la red están familiarizados Asuna y Kirigaya. Un mundo bueno. Iga miró a Asuna, quien susurró con una voz ronca, y chasqueó los dedos. De hecho, jugué con ellos, aunque puedo decir que tengo un límite. Como sea, aun cuando no sé quién lo creó, oí que ellos incluso tienen paquetes gratis para crear nuevos juegos de este tipo. Iga estaba hablando acerca del DSE del trabajo de Kayaba Akihiko, la versión núcleo del sistema cardinal que Kirigaya Kazuto realizó. Rinko tomó con dificultad una bocanada de aire frío e inmediatamente comprendió esto, pero parece que Iga y Kikuoka no se dieron cuenta del origen del programa.
Inmediatamente, Rinko se percató que aún hay algo secreto sobre el incidente, y pretendió no saber nada mientras tocaba el hombro de Asuna con sus dedos. Parecía que Asuna comprendió lo que quería decir mientras que negaba con la cabeza sin decir nada. Iga no se dio cuenta que algo andaba mal con el dúo, que continuó con un tono de mente abierta. Si creamos un mundo virtual sin la estructura principal del STL, no necesitaremos ninguna data 3D. Pero en ese caso sería muy poco interesante para crear el modelo de datos desde el monitor de vigilancia. Por eso nos apresuramos y descargamos DSET y utilizamos el editor que vino con ello para crear la villa y sus alrededores antes de usar la mnemotecnia visual del STL para transferirlo. ¿Es eso en otras palabras, ese mundo se volvió una doble construcción, verdad? Los servidores de menor prioridad operan a través del mundo VR con un intercambio de datos en común, mientras que la estructura principal de mayor prioridad del STL opera a través de un VR especialmente designado. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos los dos? ¿Qué hay de eso? Sí, Iga asintió y otra pregunta emergió antes que él pudiera pensar. Entonces, si no utilizamos el STL para el servidor de menor prioridad pero nos sumergimos con el Amuspere, ¿funcionará? Bueno, teóricamente es posible, pero las frecuencias deben ser minimizadas por el doble el mnemónico visual y los datos de polígonos no están abarcados. Iga empezó a tartamudear, y Kikuoka frotó sus manos mientras él se hacía cargo. De cualquier forma, después de muchos contratiempos, finalmente nos lo arreglamos para completar nuestro primer hito. El oficial de autodefensa parecía estar recordando a su propio pasado mientras su mirada osciló en el aire. La primera villa que hicimos tiene 16 prototipos espirituales en 2 familias de granjeros. En otras palabras, dejamos a los niños ahí crecer hasta los 18 años. ¿Crecer donde estaban sus padres para cuidarlos? ¿No me dirán que fue una IA existente? Discutimos eso antes, y no importa cuántas capacidades tenga el AI en DSET, es imposible utilizarlo para criar a un niño. La primera generación de padres fueron humanos, 4 hombres y 4 mujeres técnicos, actuaron como sus padres y pasaron 18 años en el STL. Aunque los recuerdos dentro se eliminaron, no podían recibir ayuda ya que formaba parte del experimento, por lo que solo podíamos esperar. La recompensa de dinero que recibimos no fue suficiente. No, pero parece que ellos inesperadamente lo disfrutaron. Rinko miró fijamente a la cara de Kikuoka e Iga que estaban charlando tranquilamente, y finalmente exprimió las palabras de su boca. ¿18 años? He oído que el Soul Translator tiene una función de aceleración de tiempo subjetivo. ¿Cuánto fue en el mundo real? Alrededor de una semana. La inmediata respuesta la sorprendió de nuevo. 18 años son aproximadamente 940 semanas, lo que significa que la función de la aceleración del tiempo de la STL es sorprendentemente cercana a 1000 veces. ¿No habría problemas si la velocidad de procesamiento del cerebro humano es aumentada 1000 veces? El STL no está conectado al cerebro humano, pero sí a las partículas cuánticas de la conciencia. Nosotros enviamos señales eléctricas a las neuronas en los neurotransmisores, resultando en varios fenómenos biológicos, permitiéndoles acelerar. En otras palabras, teóricamente, puedes asumir que el tiempo para acelerar es más o menos rápido, y en ello no debería haber ningún daño al cerebro. En otras palabras, ¿no hay límite de aceleración? Rinko tenía algunos simples conocimientos previos acerca de la función de la aceleración del tiempo del Soul Translator, pero sin saber exactamente todo, solo podía dar lo mejor para tratar de entender, sin palabras. Hasta ahora, siempre pensó que la gran función del STL era copiar el alma humana, pero el impacto que tuvo al saber la función de aceleración del cerebro no fue menor. Ella pensaba en la posibilidad teórica de incrementar la eficiencia en espacios virtuales, por lo que esto fue suficiente para sorprenderla. De cualquier modo aún hay problemas que no hemos logrado confirmar, así que el límite máximo es alrededor de 1500 veces. La mente de Rinko estaba en blanco debido a la impresión, pero se calmó por la expresión deprimida de Iga Takeru. ¿Problemas? Hay sugerencias que dicen que el alma tiene su propio tiempo de vida, comparándola con el cerebro que es parte del sistema del cuerpo. Rinko no pudo entenderlo de inmediato, así que ladeó su cabeza para pensar. Iga observó a Kikuoka, dándole una mirada que decía ¿puedo seguir con esto? El oficial de autodefensa inmediatamente miró como si la dulce leche en su boca se hubiera vuelto amarga repentinamente y dijo rápidamente. Bueno, aún no estamos fuera de la etapa de hipótesis.
Poniéndolo simple, el computador cuántico que llamamos Artificial Fluid Lips tiene una capacidad limitada. Si excedemos ese límite, la construcción se degradará. Todavía no lo hemos probado, así que no podemos explicarlo definitivamente, pero pondremos un floor límite máximo por razones de seguridad. En otras palabras, el cuerpo ha envejecido durante muchos años, mientras que ha pasado menos de una semana en el exterior. ¿No sería la función de aceleración del tiempo inútil ahora? ¿No hay otra forma de evadir este fenómeno? Rinko no podía ayudar, pero preguntó mostrando su naturaleza inquisitiva de investigadora, y esta vez, Iga mostró una expresión de depresión. Bueno, teóricamente no es como si nunca hayamos tenido ese tipo fantasías propias. Estamos intentando crear un dispositivo STL portable, y utilizarlo para almacenar las memorias durante la aceleración en un aparato externo para no exceder la capacidad del Fluid Lips. Incluso si encontramos una forma de lograr aquello, aún está el problema aterrador de perder las memorias de la aceleración después de remover el dispositivo portátil. Es básicamente un sueño basado en fantasías. Acelerar el cerebro sin usar una memoria externa. Me gustaría que esto suceda si soy un sujeto de prueba también. Rinko negó con la cabeza mientras murmuraba y reorientó sus pensamientos, que estaban fuera de la tangente posterior sobre el tema. De cualquier forma, sobre eso, actualmente no hay un método para evadir el problema de la capacidad de expresión. En ese caso espera un momento. Kikuoka, ¿no dijiste que los técnicos estuvieron dentro del STL por 18 años cuidando de los prototipos espirituales? ¿Qué pasó con sus Fluidlips? ¿Estuvieron sus habilidades intelectuales retrasadas por 18 años? No fue así posiblemente. ¿Posiblemente? Rinko miró a Kikuoka, pero él despreocupadamente ignoró su mirada y continuó explicando. Acerca de la capacidad del Fluid Lip, si estimamos el ritmo en que se agota, nuestra vida espiritual ronda en los 150 años de duración. En otras palabras, si podemos mantenernos completamente saludables, y con suerte nuestro cerebro evita todo tipo de inconvenientes, se podría decir que nuestro intelecto puede ser conservado por un máximo de 150 años. Por supuesto, es imposible para nosotros vivir esa cantidad de tiempo. Si tomamos las precauciones necesarias, podemos asumir que estaría bien pasar 30 años dentro del STL. Y en un siglo a partir de ahora, no habrá una tecnología innovadora desarrollada que permita ampliar nuestras esperanzas de vida. Rinko intervino con sarcasmo, pero a Kikuoka no pareció importarle su respuesta. Incluso si desarrollamos esa tecnología, sospecho que no vamos a ganar favores diferentes de otros civiles. Bueno, confirmamos el tiempo de vida de las almas, así que ahora podemos continuar con el tema central. Gracias al trabajo voluntario de 4 técnicos, el premio fue crear 16 jóvenes personas que crecieron rápidamente por razones de simplicidad. Los llamamos Fluid Lips artificiales. Lo consideramos un poco satisfactorio. Todos ellos obtuvieron la habilidad del lenguaje. Por supuesto, estamos hablando de japonés, habilidades de cálculo básico para mantener sus propios procesos, y vivían una vida más emocionante en el mundo virtual que hemos creado. Ellos definitivamente son buenos niños muy obedientes con sus padres, despiertan temprano para buscar agua, cortar madera, cultivar. Algunos son honestos, a algunos de ellos les gustaba mostrar sus personalidades, y eran básicamente amables y simpáticos. Kikuoka, quien sonrió mientras decía esto, mostró una expresión de preocupación en los labios, o tal vez era solo su imaginación. Ellos crecieron. Ambas familias tenían 4 niñas y 4 niños, hermanos y hermanas unos con otros, y se enamoraron. Así, una vez determinamos que eran suficientemente mayores para criar sus propios hijos, la primera fase del experimento terminó, y los 16 jóvenes se volvieron 8 parejas, tuvieron sus propias familias y se fueron a vivir por cuenta propia. Los 4 técnicos que fueron sus padres, murieron por una epidemia tras otra y los sacamos del STL. Los 18 años de recuerdos que tenían fueron completamente bloqueados, y volvieron a ser los que tenían la semana antes de entrar al STL. Ellos sollozaron cuando vieron a sus hijos llorando en sus funerales desde el monitor externo. Esa fue una gran escena. Kikuoka y Iga asintieron calmadamente entre ellos, y Rinko pretendió toser suavemente para que rápidamente continuaran. Y entonces, después que los técnicos humanos salieron, no había razón para preocuparse sobre la velocidad FLA, así que aumentamos el tiempo interior unas 5000 veces el tiempo de la realidad. Las 8 parejas tuvieron 10 hijos cada una, prototipos espirituales, y ellos crecieron.
Esos chicos se volvieron adultos rápidamente y conformaron familias, y pronto reemplazaron a los NPC que actuaban como aldeanos, finalmente dejando solo Floodlights artificiales. Mientras la era cambiaba, sus descendientes continuaron multiplicándose en 3 semanas de la realidad. El mundo interior había pasado por 300 años de simulación, y finalmente formaron una vasta sociedad de 80.000 personas. 80.000. Rinko no podía dejar de pronunciar en voz alta. Después de mover sus labios quién sabe qué cantidad de veces, finalmente fue capaz de pronunciar palabras. Entonces es más que una simulación de una civilización creada con inteligencia artificial. Sí, pero en cierto sentido, esperábamos que sucediera algo así. Los humanos son criaturas que conforman sociedades y ellos solo son capaces de crecer al relacionarse con otros. Durante 300 años, los Floodlights artificiales se expandieron fuera de la pequeña villa y ocuparon un vasto terreno y se instalaron completamente. Se las arreglaron para crear una estructura de gobierno central sin una guerra sangrienta, incluso tienen una religión, supongo que ese es el razonamiento que usaron. Para explicar todos los aspectos del sistema a los niños, ellos no conocen la ciencia, solo un dios. Iga, muestra el mapa completo en el monitor. Iga asintió e inmediatamente se dirigió a la consola. El gran monitor que estaba mostrando un desagradable experimento ahora mostraba un detallado mapa de una fotografía aérea. Por supuesto, Japón y el resto del mundo son diferentes de ese país. El océano no existe del todo y las llanuras de forma redonda fueron rodeadas por una cadena de montañas altas. Había muchos tramos de bosques y pastizales, así como muchos ríos y lagos. Parecía una tierra muy fértil. En cuanto a la escala de este mapa, las llanuras que estaban rodeadas por las montañas parecían ser unos 1500 kilómetros de diámetro, y el tamaño era de alrededor de 8 veces la de Onsu, ubicada en Japón. ¿Solo 80.000 personas en un espacio tan amplio? Esa es una población dispersa. O más bien, el propio Japón es anormal. Iga se rió de Rinko y estiró la mano para agarrar el ratón, apuntando el centro del mapa y dando vueltas alrededor. El área de la capital posee una población de 20.000 personas. Podríamos decir que no es mucho, pero es una ciudad excepcional. El instituto gubernamental que los Floodlights artificiales llaman la Iglesia Acción existe aquí y es gobernada por sacerdotes. Su influencia es bastante impresionante, y no tienen guerra alguna. A este punto, sentíamos que el experimento era básicamente un logro. En este mundo virtual, las Floodlights artificiales crecen con el mismo nivel de intelecto que los humanos. Nos quedamos lo bastante contentos como para entrar en la siguiente fase que podría cumplir nuestro objetivo, el crecimiento de la inteligencia artificial altamente adaptable, pero finalmente encontramos un problema serio. Kikuoka miró el monitor y entonces dijo: no ha habido ningún problema en lo que has oído hasta ahora, ¿correcto? Supongo que podrías decirlo que algo malo sucedió en el lugar en el que nada iba mal. Este mundo es demasiado pacífico. Tal vez sea porque es muy ordenado y está funcionando perfectamente. Deberíamos habernos dado cuenta que es extraño en función de cómo los 16 hijos eran tan obedientes a sus padres. No es extraño que los seres humanos luchen entre sí, o más bien, es parte de la naturaleza. Sin embargo, no ha habido guerras aquí, ni siquiera una vez, ni siquiera asesinatos. La tasa de crecimiento de la población es muy veloz, vamos a decirlo así. La posibilidad de muerte y desastres naturales son prácticamente inexistentes, y los humanos solo mueren por vejez. Es como una sociedad ideal. Iga fríamente resopló ante las palabras de Rinko y dijo: ¿es realmente cierto que la utopía mítica es en realidad una utopía? Bueno, si no lo fuera, no puede ser considerada una leyenda. ¿No ha visto también algo espectacular en esta sociedad virtual? Por supuesto que no lo vimos, solo intentamos mirar nuestra propia realidad. El sonido del aterrizaje de objetos en el suelo hizo eco y Kikuoka, quien saltó de la mesa, se dirigió a la gran pantalla y comenzó a explicar una vez más. Los Floodlights artificiales deben tener los mismos deseos que nosotros, pero ¿por qué no tienen guerras? Investigamos a fondo su estilo de vida. Entonces descubrimos que en ese mundo existen reglas estrictas. Es el índice de Tabo en el cual los sacerdotes pusieron todos sus esfuerzos en construir. En ello, hay una cláusula que prohíbe matar. Las mismas leyes que existen en nuestro mundo también, por supuesto, pero si nos atenemos a ellos o no se pueden ver a través de las noticias diarias. Los Floodlights efectivamente lo obedecen de una manera demasiado obediente. En otras palabras, ellos no pueden romper las reglas o leyes. Esa es su naturaleza innata. ¿Eso no es algo bueno?
Rinko dio una mirada de asombro al ver a un lado de la cara sombría de Kikuoka. Hasta ahora, ¿no serían más excepcionales que nosotros? Bueno, puedes ponerlo de esa manera. Iga, ¿puedes volver la imagen a Centoria? Claro. Iga escribió en el teclado de la consola, y el gran monitor de nuevo mostró la imagen de la ciudad del otro mundo que se mostraba cuando el grupo de Rinko entró. Los edificios de piedra blanca estaban rodeados por grandes árboles, y las personas que usan ropa sencilla y limpia iban casualmente caminando por en este otro mundo. Ah, entonces, ¿esto es? Rinko estaba absorta al verlo y no pudo evitar preguntar. Iga asintió de una manera ligeramente satisfecha. Sí, esta es la capital del mundo de los Floodlights artificiales viven, Centoria. En realidad, es exactamente igual a lo que estamos viendo. Se están utilizando las imágenes de polígonos del servidor inferior, y la claridad digital es muy baja. La velocidad de visualización es solo una milésima parte de la tasa. Centoria es un nombre apropiado. Sobre el mundo en que nacieron, ¿no tiene nombre? Lo tiene, supongo. No es nombrado por los Floodlights artificiales sin embargo, pero es el nombre clave que utilizamos en las etapas iniciales de nuestra planificación antes que nos fuéramos de allí. El nombre de este mundo es Underworld. Underworld. Parece ser tomado de un nombre en Alice in Wonderland. Rinko ya lo había oído de Asuna, pero no esperaba que fuera el nombre interno del mundo. Es posible que Iga y el resto no lo hayan nombrado usando el original Underground World, pero en realidad lo que querían decir era el mundo con base de la realidad. La belleza fantástica de la ciudad mostrada en el monitor era similar a la de un paraíso. Kikuoka pareció leer los pensamientos de Rinko y dijo: es cierto que es una buena ciudad. De hecho, había toda una evolución de la tecnología desde que empezamos a darles casas de madera simples similares a las casas campesinas. Sin embargo, si tengo que decirlo, esta calle aquí es demasiado hermosa, demasiado ordenada. No hay ni una pizca de basura, ni siquiera un ladrón, y por supuesto, ningún caso de asesinato. Todos ellos forman parte de las reglas estrictas de la iglesia, acción que se puede ver desde lejos, la razón por la que nadie va a romper las reglas. Entonces, ¿qué hay de malo? Ella frunció el ceño cuando quiso volver a preguntar, pero Kikuoka se calló por alguna razón, al parecer en busca de una manera de responder. Iga miró a un lado de forma muy poco natural mientras que parecía no tener alguna intención de hablar. Quien rompió el silencio en la sala de control principal fue Asuna, que había estado en silencio. La estudiante de secundaria que era la más joven aquí, bajó la voz mientras decía con calma, conteniéndose. En ese caso, Kikuoka y los demás estarán en problemas, profesora Rinko. Porque el objetivo final de este gran proyecto no es solo crear una inteligencia artificial ascendente altamente adaptable, sino crear AI capaces de matar soldados enemigos en una guerra. ¿Qué? El trío dio expresiones atónitas. Asuna miró más allá de Rinko, Kikuoka, Iga, y sin decir palabra, y continuó. En cuanto a mí, antes de mi llegada, me había preguntado por qué la fuerza de autodefensa quería crear inteligencia artificial de tan alto nivel. Hace bastante tiempo, Kirito y yo dedujimos que Kikuoka estaba interesado en los Bulmo porque quería utilizar esa tecnología para el entrenamiento de la policía de la fuerza de autodefensa. Por eso, como la creación de la inteligencia artificial fue parte de ella también, lo primero que supusimos que sería utilizado para el entrenamiento a las fuerzas enemigas. Como sea, si pensamos en ello, el entrenamiento dentro del mundo VR no posee ningún peligro presente en la realidad, y se podría dividir a los soldados en grupos de entrenamiento. Esto se debe a que a menudo pasamos por tales simulaciones también. Se detuvo un momento y miró a su alrededor las máquinas de los alrededores y el monitor frente a ella. Y, el plan en sí mismo es demasiado grande para que sea más que para el desarrollo de un programa para el entrenamiento. Kikuoka, no tengo idea de cuál será el siguiente paso, el crecimiento de las AI en el mundo virtual y su uso para las guerras reales. Después de un momento de sorpresa, la cara que estaba mirando a los ojos claros de la muchacha cambió a una expresión sin emoción incomprensible, mientras sonreía con calma. Desde el inicio. Hubo una incomprensible dureza de hierro como en la suave voz. La investigación para integrar los VR para el entrenamiento militar viene desde antes que la tecnología del Full Dive estuviera presente, con sensores en la cabeza y monitores. Las antigüedades que el ejército estadounidense desarrolló aún se encuentran en la sede de investigación en Ichigaya. Hace 5 años, en el momento en que se desarrolló el NERV-GEAR, las fuerzas de autodefensa y el ejército estadounidense estaban desarrollando juntos programas de entrenamiento, pero después de probar la beta cerrada SAO, cambié mi mentalidad.
En este mundo, la tecnología tenía una posibilidad mucho mayor. El concepto de la guerra ya había cambiado desde el principio y entonces, al final de ese año, cuando ocurrió el incidente de Sao, me transferí voluntariamente al Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones para formar parte en las fuerzas de rescate. Yo había estado manteniéndome preocupados por la evolución de este incidente, todos para el bien de este plan. Después de pasar 5 años, por fin he llegado hasta aquí. La conversación se había desarrollado en una dirección que nadie había imaginado, tanto que Rinko no podía decir nada por el momento, apenas logró aclarar sus confusos pensamientos y apretó las palabras de su garganta seca. Yo era un estudiante de la escuela primaria durante la guerra de Irak, y aún recuerdo las cosas claramente. Hubo informes de medios de cómo los aviones de combate no tripulados del ejército estadounidense y los zánganos mini-tanques atacaron al enemigo. Supongo que eso es lo que quieres decir. Significaba que estas armas que tenían ahí que atacaban por su cuenta. ¿Estabas pensando algo así? No solo yo. Todos los países han estado buscando esta tecnología, especialmente América que lo persiguió por muchos años. Aunque esto puede traer recuerdos dolorosos para ti, Asuna Kikouka se detuvo levemente, miró a Asuna, comprobando que ella todavía estaba en calma, y continuó. Sugou Nobuyuki, a quien encarcelaron en el mundo virtual y utilizó muchos jugadores de SAO como parte de un experimento, quería vender los resultados de la investigación a las compañías americanas, ¿recuerdas? Grogean Microelectronics. Hizo un contrato para liderar empresarialmente en el ámbito VR, pero fue famoso por hacer tratos ilegales utilizando la tecnología para fines militares. La industria estadounidense de municiones del ejército ha prestado la mayor atención al desarrollo de los drones no tripulados que el profesor Koujiro acaba de mencionar. Uno de los más notables es el avión volador Unmanned Aerial Vehicle, también abreviado como UAV. Quizás Iga estaba demasiado preparado. Puesto que le dijeran nada, movió el ratón para cambiar la imagen en la pantalla del monitor, y lo que mostraba eran pequeños cazas no tripulados con largos y delgados fuselajes y varias alas unidas. Las alas mecánicas tenían misiles teledirigidos cargados por debajo y no había una sola ventana en el avión. Estos son jets no pilotados de asalto y reconocimiento en la Armada Americana. Son pequeños ya que no hay necesidad de tener una cabina, y le permite tener un diseño que evita que sean detectados en el radar. Las máquinas de las generaciones pasadas eran todas controladas remotamente desde una gran distancia con un operador manipulando pedales y palancas mientras el avión volaba, pero esto es diferente. Cuando dijo esto, cambió la imagen en el monitor, y esta vez, la imagen era de un soldado siendo el operador. El soldado estaba recostado en un asiento reclinable y tenía sus manos en los apoyabrazos. Entonces, Rinko vio un casco con cables muy familiar en la cabeza, el NERV la estaba cubriendo. Viendo más de cerca, la pintura en la parte de afuera y algunas partes menores eran diferentes, pero obviamente eran del mismo modelo. Rinko miró a un lado para ver la expresión congelada de Asuna. Luego ella se dio la vuelta, y Kikuoka continuó con su explicación. Aquí, el operador está en una cabina virtual. Es como si él realmente estuviera operando una máquina estando inmerso así, y él puede localizar las fuerzas enemigas y disparar misiles guiados contra ellos. Sin embargo, el problema es que usamos ondas electromagnéticas para controlarlos, y aún son relativamente débiles contra el EMGLAS contra medidas electrónicas. Hace 10 años, los UAV de reconocimiento que la Armada Americana usó para infiltrarse en un país en el Medio Oeste fueron golpeados por interferencia, así que fueron obligados a aterrizar, y fueron capturados causando lo que fue una situación bastante tensa que casi inicia una guerra. Entonces, inteligencia artificial, ¿verdad? Para lograr que los aviones vuelen por sí solos. Kikuoka apartó sus ojos del monitor, miró hacia el grupo de Rinko y asintió ligeramente. El objetivo final es eliminar todos los jets pilotados por humanos en batallas aéreas. Supongo que hay una gran posibilidad de que las actuales Fluglights artificiales crezcan una vez que les hayamos dado programas adecuados para que se desarrollen. Sin embargo, hay un gran problema, y es que, como ellos, quienes son soldados sin carne, son capaces de entender el concepto de guerra de por sí. Matar está mal, pero es necesario. Matar soldados enemigos en la guerra. Actualmente, las Fluglights artificiales son incapaces de entender tal pensamiento paradójico, ya que no hay ni un solo ejemplo de sus reglas. El oficial de defensa propia subió sus lentes, y frunció el ceño. Montamos un experimento de sobrecarga para probar qué tan obedientes los residentes de Underworld serían.
Siendo más específico, escogimos una aldea aislada, hicimos que las cosechas y sus reservas en las granjas murieran de tal manera que los aldeanos serían incapaces de aguantar el invierno, creando una situación en la que para que la aldea sobreviviera, tendrían que abandonar un grupo de aldeanos y racionar comida para otro grupo, haciendo que la gente desobedeciera la regla del taboo index de matar a alguien. Sin embargo, lo que pasó fue que eligieron repartir su escasa cosecha a todos en la aldea, desde los viejos hasta los jóvenes, y por consiguiente todos murieron de hambre cuando llegó la primavera. Son existencias incapaces de romper las reglas y regulaciones por alguna razón, y las consecuencias fueron bastante trágicas. En otras palabras, si ellos son pilotos manejando armas, necesitan saber la primera premisa: matar está bien. Pero ¿qué circunstancias les permitirá a ellos desarrollar esto? Ni siquiera nosotros podemos imaginarlo. El oficial de defensa personal cruzó sus grandes brazos que salían de las mangas de su yukata, y agitó su cabeza levemente. Rinko no se podía imaginar un escenario en el cual, en contraste a las existentes aeronaves, grupos de jets no pilotados en todo tipo de formas extrañas usaran misiles y ametralladoras para matar indiscriminadamente, fueran soldados o civiles. Sus brazos se estremecieron levemente mientras seguía frotando sus manos. No estás bromeando acerca de esto, ¿verdad? ¿Por qué exactamente debes usar IA en esas armas que son increíblemente peligrosas? Aunque sea un poco limitado, ¿no pueden simplemente controlarlos remotamente? Hablando de eso, no quiero aceptar la existencia de armas no dirigidas por humanos. Bueno, no es como si no entendiera esa sensación. Cuando vi los rifles americanos de gran calibre en vehículos no pilotados, estuve muy agradecido de no había nadie manejándolos. Sin embargo, armas así ya son una necesidad de esta era, y los países avanzados son incapaces de resistir las demandas de los tiempos. Kikuoka levantó su dedo como un maestro de historia y continuó. Entonces, usemos como ejemplo a América, la cual tiene el ejército más grande del mundo. La actual tasa de muertes de soldados durante la Segunda Guerra Mundial para ellos fue de 400,000. A pesar de que tanta gente murió, el presidente Roosevelt en ese entonces era apoyado apasionadamente por la gente en el país, y pasó 13 años y 4 períodos en su oficina como la máxima autoridad hasta que murió de un derrame cerebral. Aunque no me gusta la actitud durante esos tiempos de hace 80 años, cuando usar el número de soldados muertos para determinar la victoria de un ejército era parte del espíritu. Su segundo dedo se levantó lentamente, quizás debido a su fuerte puño. Entonces, durante la guerra de Vietnam, había un movimiento antiguerra iniciado por los estudiantes, y el presidente Johnson no pudo regir un segundo periodo. En ese entonces, 60,000 personas murieron en combate. Mientras que la bandera del anticomunismo era levantada, los soldados eran enviados al campo de batalla uno tras otro y morían. Sin embargo, durante la paz temporal que ahora es llamada la Guerra Fría, los sentimientos de la gente cambiaron un poco y luego, esta era terminó con el colapso de la Unión Soviética. América, habiendo perdido al enemigo llamado comunismo, se dirigió hacia la fase llamada la guerra contra el terrorismo para poder mantener la industria de municiones para el ejército, que estaba profundamente arraigada al país. Kikuoka levantó su tercer dedo y continuó fluidamente. Pero en ese campo de batalla, no había señal alguna de que los ciudadanos aceptaran las muertes de los soldados. Durante la guerra de Irak a comienzos del siglo, soldados americanos fueron enviados y cerca de 4,000 de ellos murieron, y ese número sacudió el soporte de la administración de Bush. Claro, no solo por eso pero por otras razones, su popularidad presidencial disminuyó. Podría decirse que era algo de esperarse que cuando el apoyo al candidato republicano McCain, él perdió contra el demócrata Obama, quien prometió remover todas las tropas de Irak, en otras palabras él bajó sus manos, tomó un leve respiro, y pausó su larga conclusión. Dentro de ese país ya no se considera que en esta era los humanos tengan que pelear en guerras. Sin embargo, han sido incapaces de dejar de asignar fondos a este amplio fragmento llamado el presupuesto de defensa. El futuro de la guerra ha sido transformado en armas no tripuladas contra gente o armas no tripuladas contra armas no tripuladas. Puedo entender la situación de América, pero que podamos aceptar, eso es otra cosa. Rinko asintió levemente mientras se sentía irritada por el repentino y extraordinario pensamiento de usar armas no tripuladas para llevar a cabo una guerra sin heridas. De nuevo ella miró a Kikuoka y preguntó. ¿Pero por qué usted, como un oficial de autodefensa, sigue detrás de esta estúpida carrera armamentística? ¿O acaso esta investigación del RAT fue iniciada por los militares? Eso es imposible.
Kikuoka lo negó con una extraña y alta voz, pero inmediatamente volvió a su sonrisa de siempre y abrió sus brazos de una forma exagerada. O, mejor dicho, es más preciso decir que estamos flotando en mitad del océano para escondernos del ejército americano. Después de todo, cualquier base en el continente está a plena vista de ellos. En cuanto a por qué estoy desarrollando armas no tripuladas a tal exagerado ritmo, no es exactamente fácil explicar la razón. Es como preguntarle a Kayaba Sensei por qué creó Sao. Aunque supongo que no estarían satisfechos con eso, claro que puedes. Rinko respondió con un rostro sin expresión, y Kikuoka mostró una larga y forzada sonrisa mientras encogía sus hombros. Disculpen mi rudeza por haber dicho algo que no debí decir. Si la principal razón es que, actualmente en Japón, nuestra tecnología de defensa es muy débil. ¿Tecnología de defensa? Supongo que lo podrías ver así. Las armas son desarrolladas y producidas desde cero, pero eso es de esperarse ya que ningún país exporta armas a Japón. Es lo mismo para los fabricantes, ya que gastar el presupuesto de las fuerzas de autodefensa para hacer tratos sería completamente inútil. Al final, tuvimos que comprar los últimos equipos de América y finalmente logramos llevar a cabo una investigación juntos. Pero, en pocas palabras, el logramos aquí es tan solo un nombre, una cosa de un solo lado. El oficial de autodefensa ajustó el cuello de su yukata, se cruzó de brazos y continuó explicando en un tono un tanto amargo. Por ejemplo, los jets de soporte de pelea que actualmente tenemos son desarrollados en América, pero de hecho, ellos han ocultado su última tecnología y han obtenido tecnología más avanzada que la que Japón ha creado. En cuanto a las armas que compramos, ¿qué clase de capacidades tendrán? Nuestros principales jets de pelea que compramos parecían como si el software, el cerebro, hubiera sido removido. Así que el ejército americano nos ha dado tecnología desactualizada y se ha quedado con las cosas buenas. Me siento como un idiota al decir estas cosas. Kikuoka hizo un gesto con su cara mientras cruzaba sus piernas en la mesa de la consola, sacudiendo sus zuecos. En lo que respecta a esta situación, un grupo de nuestros oficiales de autodefensa y un grupo de jóvenes técnicos de pequeños y medianos fabricantes de artículos de autodefensa ya han sentido una gran sensación de peligro. ¿Podemos seguir confiando el corazón de nuestra defensa tecnológica a América? Ese sentido de peligro fue la causa detrás de la creación de RAT, donde queríamos crear tecnología propia de Japón. Eso era todo lo que esperábamos. A pesar de que las palabras de Kikuoka eran más bien admirables, ¿hasta qué punto deberían ser aceptadas? Rinko pensó mientras miraba dentro de los ojos oscuros detrás de los lentes con montura negra. Sin embargo, los ojos del oficial de autodefensa no revelaban nada, como si fueran los lentes mismos. Rinko miró hacia otro lado y vio a Iga Takeru, el cual estaba sentado al lado de Kikuoka. ¿Tu motivo para tomar parte en este plan es el mismo, Iga-kun? No sabía que estuvieras tan al tanto acerca de la defensa nacional. No. Iga Takeru rascó su cabeza tímidamente en respuesta a las palabras de Rinko. Mi motivo, bueno, es personal. Tenía un amigo cuando era un estudiante en una universidad coreana, y fue enviado a Irak para prestar servicio militar, tan solo para ser asesinado en un bombardeo suicida. Bueno, aun si habrán guerras en este mundo, espero que los humanos no tengan que morir por razones tan estúpidas, o eso creo. Pero ese oficial de autodefensa quería dejar que las armas no tripuladas se convirtieran en tecnología que solo las fuerzas de autodefensa posean, ¿cierto? Sí, Kiku-san dijo esto antes, que aunque seamos los únicos que poseamos esta tecnología por un largo tiempo es imposible, él entiende que no será exclusivamente para este propósito, por lo que podemos pensar en la manera de tomar la delantera y eso es lo que es. El oficial de autodefensa hizo una mueca en respuesta a las palabras directas de Iga. En este momento, Asuna, quien había estado escuchando al trío silenciosamente, habló con una voz hermosa y fría, pero a la vez clara. Tú nunca le dijiste a Kirito-kun acerca de tus buenos ideales, ¿verdad? ¿Por qué pensarías eso? Kikuoka inclinó su cabeza, y Asuna lo miró directamente con una mirada firme. Si le hubieras dicho a Kirito-kun, él definitivamente no te hubiera apoyado. Hay una importante falla en tus palabras. ¿Y esa falla es? Los derechos de la inteligencia artificial. Al escuchar esas palabras, Kikuoka movió sus cejas y frunció. No, es cierto que nunca le dijimos a Kirito-kun lo que revelamos ahora, pero es simplemente porque nunca tuvimos tal oportunidad. Él también es un realista firme, ¿cierto? Si no, le hubiera sido imposible completar Sao. No lo entiendo. Floodlights artificiales no tienen cuerpos o carne. ¿Por qué dices que no son vidas falsas?
Los ojos de Asuna que parecían tristes no, un diminuto destello mostró que ella sentía que los adultos enfrente de ella eran realmente despreciables mientras continuó lentamente. Aunque lo diga, probablemente no seas capaz de entenderlo en un pueblo en el nivel 56 de Aincrad, dije exactamente lo mismo que le dijiste a él. Había un monstruo jefe que teníamos que vencer sin importar qué, y para derrotarlo, planeamos en usar los NPCs los aldeanos controlados por la IA para pelear. Pero Kirito-kun dijo que bajo ninguna circunstancia deberíamos hacer eso, que los NPCs estaban vivos y debería haber otras formas. Las personas de mi gremio se rieron pero al final, él tenía razón. Aunque sean Floodlights artificiales, copias de medios que fueron producidos en masa, Kirito-kun nunca ayudará si van a ser usados como herramientas de guerra y tengan que matarse unos a otros. No es como si no entendiera lo que intentas decir. Es cierto que las Floodlights artificiales tienen el mismo nivel de habilidad de pensar que nosotros humanos. En ese aspecto, es cierto que están vivos. Sin embargo, esta es una pregunta de prioridad. Para mí, las vidas de cientos de miles de Floodlights artificiales es menor a la de un oficial de autodefensa. Este es un debate que nunca tendrá una respuesta. Rinko pensó. Acerca de que si la inteligencia artificial en sí tiene derechos humanos, sería una pregunta que nunca concluiría, aun si una verdadera IA ascendente fuera desarrollada y los años de debate terminaran. En cuanto a qué pensaba ella, la misma Rinko estaba indecisa. Como un científico, el realismo dentro de mí dice que las almas clonadas no son vidas. Pero al mismo tiempo, ¿qué pensaría esa persona? ¿Qué tal si esa era esa persona la cual aspiraba por un cierto lugar que no estaba ahí, la creó y nunca volvió? Rinko rompió el silencio en esta situación para poder ordenar sus pensamientos de vuelta. Hablando de eso, ¿por qué Kirigaya-kun es indispensable en esto? Hay un riesgo de filtrar su información más clasificada, así que porque él. Ya veo, estamos teniendo esta conversación con motivo de explicar. Cambia el tema y casi se me olvida lo que se supone que teníamos que hablar. Kikuoka parecía como si estuviera intentando escapar de la mirada extremadamente magnética de Asuna mientras sonreía, tosía y continuaba. ¿Por qué los residentes del Underworld no pueden desobedecer el Tabo Index? ¿Es un problema con la construcción del League Cube que contiene las Floodlights, o en la crianza? Repitamos nuestra discusión. Si fuera el primero, habría una necesidad de discutir y rediseñarlo, y si fuera el otro, puede que fuésemos capaces de arreglarlo. Así que, intentamos un experimento. Uno de los técnicos, un humano real, tuvo sus recuerdos bloqueados completamente y se volvió un niño de nuevo. Le dejamos crecer en el Underworld para ver si sus acciones serían similares a las de las Floodlights artificiales. Hacer algo así, ¿no afectaría al cerebro del sujeto de prueba? Si su vida es reiniciada, ¿no perderían sus recuerdos? Para nada, las Floodlights pueden soportar recuerdos de cerca de 150 años, lo cual dije antes, ¿cierto? En cuanto a por qué existe un margen tan largo, no tenemos idea. De acuerdo con la Biblia, la gente durante la época de Noé podía vivir durante cientos de años, así que supongo que sabemos a qué se referían. Primero, a pesar de que hablamos de crecer, tan solo le estamos dejando crecer cerca de unos 10 años, los cuales serán suficientes para hacernos saber si podemos romper a través de ese Tabo Index. Por supuesto, los recuerdos generados de ahí también serán bloqueados, de modo que cuando regrese a la realidad, él estará en el mismo estado en el que estaba antes de entrar al STL. Entonces, ¿los resultados? Reclutamos a 8 miembros del personal para que fueran los sujetos de prueba, dejamos que se sumergieran en el Underworld y les dejamos crecer en todo tipo de ambientes. Al final la cosa impactante fue que ninguno de ellos rompió el Tabo Index antes de tener 10 años de edad. Más bien, era lo contrario a lo que pensamos, eran menos activos que las Floodlights artificiales y no les gustaba salir. No mostraron ningún interés en conocer sus alrededores. Deducimos que eso era por una sensación de incomodidad. ¿Sensación de incomodidad? Aunque bloqueemos todos los recuerdos desde el nacimiento, no significa que los hayamos borrado completamente. Si eso pasara, puede que ellos no pudieran regresar más a la realidad. De cualquier manera, no es acerca del conocimiento sino del instinto que representa cómo actúa el cuerpo, impidiendo que los investigadores se acostumbren al Underworld. Sin importar qué tan real sea, no es diferente de otros mundos virtuales creados por DSED. Una vez que entraron, podían entender que era levemente diferente a moverse en la realidad. Era el mismo tipo de incomodidad que yo sentí cuando usé el NVGR por primera vez en la beta cerrada de SAO. Es debido a la sensación de gravedad, dijo Asuna. ¿Gravedad?
A diferencia de la vista o el oído, parte de la investigación en la gravedad y el balance estuvo un poco atrasada. Eso es porque la mayoría de las señales se apoyan en la gravedad para ajustar nuestros cerebros, así que esos que no están acostumbrados no se podrán mover a su gusto. Sí, eso es a lo que estamos acostumbrados. PATCH, Kikuoka movió su dedo y asintió. Si queremos repetir toda clase de experimentos, la necesidad de acostumbrarse al movimiento adentro del mundo virtual sería algo esencial, y finalmente nos dimos cuenta de esto. No es tan solo un experimento de días o meses, sino años. Supongo que entiendes ahora. Por esta razón necesitaba que me ayudara una persona que estuviera más acostumbrada al mundo virtual. Espera un momento. Asuna interrumpió a Kikuoka de nuevo con una voz firme. ¿Te refieres a los 3 días continuos de inmersión de los que Kirito-kun habló? Pero Kirito-kun nos dijo antes que la mayor tasa a la que funciona el FLA es 3 veces, así que paso 10 días adentro. ¿Acaso le mentiste? ¿En verdad fueron 10 años? Kikuoka y Iga fueron golpeados con una expresión electrificante mientras bajaban sus cabezas con una expresión alarmada. Lo siento, acerca de eso, fue un error en el lado de la rama Roppongi. Eso es porque di instrucciones de esconder información de la tasa de aceleración completamente. Hay algo peor que eso. 10 años de la duración del alma de Kirito-kun fue usada para eso. Si su tratamiento falla a causa de eso, definitivamente no te lo perdonaré. No es realmente una razón, pero Iga-kun y yo contribuimos al experimento por más de 20 años, sin embargo, los 10 años que Kirito-kun pasó ahí fueron por mucho menores que la cantidad de Fluctleaks que los miembros del equipo contribuyeron. En otras palabras, hizo algo en contra del Tabo Index cuando estaba creciendo en el Underworld. Rinko no pudo evitar interponerse, y Kikuoka sonrió mientras sacudió fuertemente su cabeza. Puesto estrictamente, no fue así, sin embargo, puedo decir que los resultados eran más de lo que yo esperaba. Desde una temprana edad, Kirito-kun mostró una exuberante curiosidad y carisma, que causó que por poco rompiera el Tabo Index varias veces. Claro, si su Fluctleak hubiera roto el Tabo Index, eso hubiera indicado que las Fluctleaks artificiales tienen una falla estructural, lo cual no me haría muy feliz. Sin embargo, seguimos observando sus acciones y después de que había pasado cerca de 7 años adentro, Iga-kun se dio cuenta de un hecho que es muy interesante. Iga interrumpió las palabras de Kikuoka y continuó. Sí, originalmente yo estaba en contra de que Kirigaya-kun tomara parte en el experimento, moralmente, y una vez que me di cuenta de ese hecho, tengo que decir que estaba impresionado por la sabia intuición de Kiku-san. Digitalizamos la importancia de varias cláusulas en el Tabo Index y revisamos en cada residente la probabilidad de romper el Tabo Index. Las Fluctleaks artificiales del chico y la chica que habían estado interactuando con Kirigaya-kun, o Kirito-kun, habían incrementado su probabilidad de romper el Tabo Index. ¿Eh? Eso significa que, en otras palabras, Kirito-kun, aún teniendo sus recuerdos y personalidad en el mundo real selladas, fue capaz de afectar las acciones de las Fluctleaks artificiales que estaban a su alrededor. Para ponerlo simple, su exuberancia se contagiaba a los demás, o algo así. Rinko vio que los labios de Asuna mostraban una pequeña sonrisa después de escuchar la descripción de Iga. Quizás esas palabras eran fáciles de entender para Asuna. Justo ahora, no podemos saber con certeza por qué las Fluctleaks artificiales no desobedecen las reglas. Es probablemente debido a los elementos usados para construir el Lead-Cube, pero ya decidimos que no hay necesidad de tomarse el trabajo de analizarlo cuidadosamente como una prioridad. Para nosotros, no hay necesidad de resolver el problema completamente, solo queremos una excepción, una inteligencia artificial que sea altamente adaptable, que tenga un concepto de priorizar las reglas, y una vez que lo clonemos, deberíamos ser capaces de conseguir algunas respuestas. No me gusta mucho esta idea, pero en el pasado, se han hecho avances a través de ese método, supongo. Exhalando levemente, Rinko le preguntó a Iga. Entonces, ¿has conseguido esa excepción? Hay una que llegó a nuestras manos. La chica que era la existencia más cercana a Kirito-kun finalmente desobedeció el Tabo Index antes de que el experimento terminara, y fue un crimen muy grave de entrar en la zona prohibida. Después de inspeccionar los archivos, encontramos que había otra Fluctleak artificial que había muerto en la zona prohibida que la chica vio. Lo más probable era que ella hubiera querido salvarlo, y viéndolo así, esa chica valora más la vida de otras personas que el Tabo Index. Esa es la adaptabilidad que hemos estado buscando. Bueno, era completamente diferente de actualizar un arma. Romper la ética y matar a alguien es algo verdaderamente irónico. Tú lo dijiste antes, ¿cierto? Así.
Desafortunadamente no pudimos aferrarnos a la gema que cayó en nuestras manos. Iga bajó sus hombros y procedió a sacudir su cabeza de izquierda a derecha. Tal y como acabo de decir, el tiempo adentro de Underworld pasa a una sorprendente velocidad 1,000 mayor que la del mundo real. No es posible monitorearla desde afuera en tiempo real, así que dividimos lo que grabamos en varios segmentos y los reproducimos lentamente usando varios de nuestros miembros de equipo para verlos. Aunque mientras hacíamos eso, definitivamente habría un gran retraso comparado con el tiempo adentro. Detuvimos el servidor una vez que encontramos que la chica había roto el Tabo Index y queríamos eyectar el League Cube físicamente para preservar su Fluke League. En ese entonces, cerca de 2 días habían pasado adentro. Entonces, lo que fue sorprendente es que la Iglesia de la Integridad había llevado a la chica a la central en 2 días y le había aplicado alguna forma de corrección a su Fluke Leagues. ¿Co-corrección? ¿Les diste tanta autoridad a aquellos que observas? Ese no debería ser el caso, o probablemente no. Los residentes de Underworld tienen alguna forma de autoridad para mantener la ley y el orden, y aquellos que son capaces de llevar a cabo el límite del sistema que los residentes de clase alta llamaron artes sagradas son esos sacerdotes de la Iglesia de la Integridad, aquellos con la autoridad más alta. Quizás ellos no pueden controlar solo la esperanza de vida, puede que hayan encontrado una puerta trasera en el sistema sin que nosotros nos diéramos cuenta. Bueno, leeré los datos para futuros detalles luego. El pasado y el presente de la ruptura del Tabo Index, Alice. ¿Alice? Asuna alzó su cabeza repentinamente y murmuró. Rinko también empezó a entender el significado del término. Debería ser el único nombre que valía la pena mencionar de los acrónimos de la inteligencia artificial altamente adaptable que Kikuoka y Iga buscaban. Kikuoka pareció detectar sus dudas mientras asentía con su cabeza y dijo, exacto. Ese es el nombre de la chica en cuestión que había estado con Kirito-kun y el otro chico. Los nombres de todos los residentes de Underworld son todos pronunciaciones aleatorias, así que estábamos bastante sorprendidos por esta asombrosa coincidencia cuando supimos que el nombre de esta chica era Alice. Eso es porque ese es el nombre del concepto de todo el plan que esta organización, RAT, tiene. ¿Concepto? La altamente adaptable y autoexistente. Inteligencia artificial, artificial labile intelligence. Cybernetic Existence 12. Si tomamos la primera letra de cada palabra A, L, I, C, el propósito de nuestra investigación es dejar que las nubes de fotones selladas dentro del League Cube se vuelvan Alice. Los miembros le llamaron Alicization, el teniente coronel Kikuoka Shihiro aún mostraba una sonrisa que era difícil comprender aun cuando estos secretos ya se sabían, y dijo, bienvenido, a nuestro proyecto Alicization. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para